Los placozoos son un filum constituido por una sola especie conocida hasta ahora. En el cladograma los vemos integrando una tricotomía junto con los nidarios y los triploblásticos. Su posición filogenética es muy discutible. Una de las posiciones más comunes en la bibliografía es la de grupo hermano del clado formado por nidarios y triploblásticos. Pero ya vimos que esa posición es tal vez inexacta, no hay seguridad sobre sus relaciones filogenéticas. Es un organismo muy simple, repta sobre una superficie ciliada, el cuerpo es muy deformable, es el animal más sencillo en cuanto a su estructura. Tiene solo 4 tipos de células. En 1883, un autor alemán, Schulze, publicó la descripción de estos animales como unos animales redondeados, planos, formados por 2 capas de células. Una capa superior con células de recubrimiento y una capa inferior con células digestivas. Schulze llegó a estas conclusiones después de muchas horas de observación con el microscopio óptico y determinó que eran un tipo de animales desconocidos hasta entonces. Los ubicó entre los mesozoos, es decir, en el grupo que en aquella época interpretaban como intermedios entre los protozoos y los metazoos. Lo llamó Tricoplax adherens. Literalmente significa placa peluda que se adhiere. Fue criticado porque se creyó que estaba confundido, que había visto una larva de nidarios, que no era un animal adulto, y por lo tanto se descartó que existiera una especie como esa. En la década de 1970, otro alemán, Grell, halló nuevos ejemplares de Tricoplax y aplicó toda una serie de técnicas más modernas, histoquímica, microscopía electrónica, y concluyó que no son larvas de nidarios y que están formados por solo 2 capas de células, una superior con células de recubrimiento y una inferior de células digestivas. Schulze tenía razón. Y por lo tanto, en 1971, Grell propone para ellos el Filum Placozoa. Son organismos marinos, transparentes, planos, de hasta 3 milímetros de diámetro. Son los animales que tienen menor cantidad de ADN por célula. Tienen solo 4 tipos principales de células, a los que se suman un par más a partir de observaciones más recientes. Los insectos tienen cerca de 90 y los mamíferos tenemos más de 200 tipos diferentes de células. La superficie superior consiste en una capa de células planas de recubrimiento monociliadas. Por su forma, estas células recuerdan a los pinacocitos en T de algunas esponjas calcáreas, pero por supuesto, esos pinacocitos no son monociliados. La capa inferior está formada básicamente por 2 tipos de células. Células cilíndricas, altas, monociliadas, que alternan con células glandulares sin cilias. Las células monociliadas son de 2 tipos. Unas contienen gránulos de alrededor de 500 nanómetros y otras tienen gránulos más pequeños, de solo 250 nanómetros de diámetro. Esta diferencia parece ser significativa, ya que estos 2 tipos de células monociliadas tienen diferente distribución en el cuerpo del animal. Alrededor del flagelo tienen microvilli, aunque no forman una coana como la de un coanocito. En las células monociliadas está presente el centríolo accesorio perpendicular a los otros 2 en el cuerpo basal del flagelo, como se ve en los coanocitos, en larvas de nidarios y en otras células monociliadas. Las células glandulares típicas
Tienen microvilia apicales, no tienen flagelo y contienen gránulos de alrededor de 300 nanómetros de diámetro. Son células básicamente productoras de moco. Otro tipo de células glandulares son las lipofílicas. Recientemente se comprobó que segregan enzimas. Estas últimas están distribuidas uniformemente en toda la superficie inferior del animal. Ninguna de estas dos capas de células tiene membrana basal. Entre ambas capas hay otro tipo de células, fibrosas, estrelladas, contráctiles. Se tocan entre sí por extensiones del citoplasma, formando una red, pero no tienen gap junctions, no tienen uniones perforadas, no hay un sistema nervioso. Se desconoce su mecanismo de control del movimiento, pero se ha comprobado que tienen ciertos neuropéptidos como los de los animales que hacen sinapsis a través de gap junctions. Hay también células que contienen un cristal birrefringente que se ubican por debajo de la cubierta superior. Su función no es conocida. Aquí hay una imagen de microscopio electrónico. Se ven las uniones septadas, la flecha naranja, estas que son comunes a todos los animales, incluidas las esponjas. Pero además vemos un desmosoma en banda, una zonula adherens, la flecha verde. Esto es un tipo de unión celular que no habíamos visto hasta el momento. En el laboratorio se cultivan alimentándolos con distintos tipos de algas unicelulares, pero no se sabe realmente qué comen en la naturaleza. Como había observado Schulze en 1883, se alimentan a través de la superficie inferior que libera enzimas. Este es un diagrama de la forma de alimentarse de Trichoplax adherens. Avanza, reptando con las cilias de la cara ventral, se ubica sobre una partícula alimenticia y se ahueca, es decir, se curva sobre la partícula alimenticia, libera enzimas y absorbe el producto de esa digestión extracelular. En este video se ve a Trichoplax alimentándose sobre Rhodomonas salina, una criptofícia de color rojo. Ese color está dado por una ficoeritrina fluorescente. Trichoplax permanece quieto mientras se alimenta, y esos pulsos de color se producen cuando las enzimas digestivas producen la lisis de las algas y el pigmento se desparrama de golpe. Trichoplax se reproduce asexualmente por fisión binaria. Aquí vemos cómo, cuando un organismo se parte, los dos individuos resultantes quedan unidos por un cordón estrecho que finalmente se rompe. Es una simple fisión binaria de un organismo pluricelular. Sería una forma de arquitomía, solo que en este caso, cada individuo hijo solo debe crecer hasta el tamaño normal, ya que no hay estructuras que deban regenerar. Se ha registrado también un tipo de gemación que da brotes esféricos, pedunculados, pero en realidad no se sabe si esto también ocurre en la naturaleza o es un fenómeno de reacción a las condiciones de laboratorio. El bulbo terminal de ese pedúnculo tiene la misma ciliatura dispersa que la capa superior de los individuos normales. En el interior del bulbo se ven células altas como las de la cara inferior del organismo reptante. Este cuerpo esférico se desprendería del pedúnculo y al abrirse apoyaría las células interiores sobre el sustrato, pero no es un fenómeno que haya sido estudiado sistemáticamente. Tienen reproducción sexual.
Cuando la densidad de población se hace muy alta por multiplicación asexual o si las condiciones son desfavorables, las poblaciones de laboratorio tienden a degenerar y esos individuos comienzan a producir óvulos que aparentemente derivan de células de la capa inferior. Allí se forman también células pequeñas, sin flagelo, que se interpretan como espermatozoides. La fecundación no fue documentada, pero se ha visto el comienzo de la segmentación del huevo. No se hallaron estadios de desarrollo en el medio natural. En 2011 se publicaron nuevos datos genéticos y ultraestructurales, agregando información hasta el estadio de 128 células. En laboratorio aún no se consiguió un desarrollo embrionario completo. Trichoplax adherens se encontró en muchas localidades tropicales y subtropicales del mundo, incluyendo las Bermudas, el Caribe, Australia, Guam, Hawái, Japón, el mar Mediterráneo, el Mar Rojo, Vietnam, Samoa. En 2006 lo encontraron en Brasil. Trichoplax de cultivos marinos en Brasil. Primer registro del filum en el Océano Atlántico Sur. En Argentina nadie los vio, pero posiblemente nadie los buscó tampoco. Son tan crípticos, unos animalitos muy pequeños, transparentes, difíciles de ver, que es probable que hayan pasado inadvertidos para los zoólogos de muchos otros países. En 1896, un autor italiano, Monticelli, comunicó el hallazgo en la bahía de Nápoles de una especie similar a la que llamó Treptoplax reptans, que no volvió a ser encontrada desde su descripción original. No se puede descartar que quizás sea otra especie de placozoos. Es muy evidente la desproporción que existe entre el conocimiento genético y ultraestructural de Trichoplax adherens y lo muy poco que se sabe de su biología básica. ¿Dónde vive? ¿Cómo se dispersa? Faltan estudios de campo. Este trabajo, publicado en 2007, destaca que, a más de 120 años de descubierto y 40 años después de reconocerlos como un filum, no se sabe casi nada de su ciclo de vida o de su ecología. Por ejemplo, señalan que los métodos de muestreo son ineficientes si no se sabe dónde buscarlos. Se han hallado ejemplares de Trichoplax en muestras de plancton, y no parece que sean accidentales. ¿Por qué no se logra el desarrollo más allá de 64 o 128 células en laboratorio? ¿No tendrá algún estadio intermedio como parásito antes de llegar a adulto? ¿Qué factores regulan sus poblaciones en la naturaleza? Los biólogos se abocaron con entusiasmo a los aspectos moleculares y ultraestructurales, que por supuesto son imprescindibles y muy valiosos, pero no ha tenido la misma atención por parte de los investigadores que trabajan en el nivel organísmico y de poblaciones. En principio se creía que los placozoos podían ser la rama más temprana de los animales, debido a que son muy simples. Al descubrir que sus células epiteliales tienen uniones proteicas extracelulares, es decir, desmosomas en cinturón, belt desmosons, que es una condición presente en todos los animales menos en los poríferos, se planteó la hipótesis de que los placozoos se habrían separado más tarde del tronco común de los animales. Más recientemente, las secuencias de ARN ribosomal 18S indicaron que podrían haber divergido más tarde aún. Si fue así, serían el producto de una simplificación secundaria a partir de ancestros más complejos que tenían sistema nervioso, es decir, subieron otro nodo más dentro del cladograma. Los datos de RNA los vincularían más con los nidarios que con los poríferos. En 2008 se publicó su genoma completo. El nivel de complejidad genética que subyace a una estructura tan simple es llamativo. Contiene genes homólogos a muchos de los genes que en otros animales regulan el desarrollo.
Es decir, tiene una carga genética que no se corresponde con la sencillez estructural de su cuerpo. En su genoma se identificaron 98 millones de pares de bases de ADN, incluyendo muchos genes que controlan el desarrollo de la forma y órganos en otros animales. Este nivel de complejidad genética lleva a pensar que, o bien sufrieron un proceso de simplificación secundaria, o tienen algún estadio morfológicamente complejo que aún no fue descubierto. Por ejemplo, reacciona a neuropéptidos de nidarios, es decir, que inmunológicamente está relacionado con los nidarios, pero tiene un nivel estructural mucho más simple que ellos. El tema se hizo más complejo aún cuando en años recientes se publicó que los ctenóforos podían ser el grupo hermano del resto de los animales. Los ctenóforos tienen sistema nervioso, los ctenóforos tienen músculos, y sin embargo, ni las esponjas ni los placozoos tienen sistema nervioso ni músculos. Esto hace que surjan ahora distintos escenarios posibles sobre la evolución de estos grupos. Para los poríferos, para las esponjas, se planteó la posibilidad de que hayan tenido alguna fase ancestral parasítica, es decir, que en ese proceso de parasitismo del que no hay evidencia paleontológica, es solamente un escenario posible que está sujeto a discusión, a experimentación, antes de decidir cuál de los escenarios planteados es más razonable. En este proceso de simplificación que habría llevado a las esponjas a la pérdida del sistema nervioso, también involucran algunos autores a los placozoos, es decir, a Tricoplax. La simplificación secundaria es la hipótesis que en este momento tiene más adherentes, pero Tricoplax sigue siendo un misterio con muchos temas por resolver. Y por otro lado, esta es una imagen idealizada de Salinella salve, otro organismo que nadie más volvió a ver desde que Frenzel en 1892 lo describió. Blackwelder, un autor en la década de 1960, propuso el nombre Monoblastozoa como un taxón superior para ubicar a este organismo. Y argumentó: no se sabe si este animal existe o no, pero si llega a existir, ya tiene nombre. Phylum Monoblastozoa. Esto es un disparate. ¿Qué aporte científico es crear un nombre para un organismo del que el propio autor duda que exista? ¿Por qué se duda de su existencia? Fue descrito como un animal microscópico que tiene una sola capa de células, pero con una cavidad que se interpretó como intestino, un intestino completo con boca y ano. Esas células servirían al mismo tiempo como epitelio externo y como epitelio intestinal, y serían ciliadas en ambos sentidos. Esto no existe en ningún otro filum. No hay células que cumplan dos funciones tan distintas, ciliadas por ambas caras. Su autor propuso la existencia de una boca y un ano. Es muy dudoso que el animal sea exactamente así. Lo que llama la atención es que Frenzel era un excelente microscopista, y la publicación de Frenzel tiene más de 30 páginas de descripciones. Vio juveniles, vio animales más grandes, vio una especie de quiste donde había dos individuos dentro, sin poder interpretar si era un quiste sexual y estaban reproduciéndose, si era un quiste de resistencia y el organismo se había dividido dentro del quiste como forma de reproducción asexual. Es decir, no fue una observación casual o un dibujo tomado al azar. Hay muchas observaciones, hay mucha discusión que dejó Frenzel y no fue tenido en cuenta. Frenzel vivía en Córdoba, en Argentina, y describió este animal a partir de muestras de barro que le habían enviado de las salinas de San Luis.
Nadie más lo encontró. He leído de una autora norteamericana que dijo escuetamente: Frenzel describe Salinella salve con tales y tales características. Un animal así no existe. Y después, en otro libro, también norteamericano, el comentario de que Salinella salve parece haber existido más en la imaginación de Frenzel que en las salinas de la Argentina. Es una descalificación personal que este autor no merece. Frenzel era un extraordinario microscopista. Estos son organismos unicelulares de la Argentina dibujados por Frenzel, y todo lo que dibujó Frenzel existe. Todo lo observó bien, lo describió bien. Es muy probable que se haya equivocado con Salinella salve. Es muy probable que esas células que él describe, ciliadas hacia ambos lados, que sirven al mismo tiempo de epitelio externo y de superficie digestiva, quizás sean dos células pegadas, una de cada lado. También puede ser que el organismo no exista y que Frenzel estuviera equivocado, pero molesta bastante que un autor con tan buenos antecedentes, que ha publicado trabajos valiosos y que todavía se pueden consultar, sea descalificado porque alguien supone que un animal así no existe. Quizás no exista, pero no debería descartarse porque sabemos que nuestro conocimiento de la biodiversidad todavía es demasiado pobre.